Señor, nos amparamos bajo tus alas. En esta mañana, Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, y a ti te buscamos con corazón sincero, contrito y humillado. Quiero pedir bendición, Señor, para cada familia de nuestra iglesia, que tú puedas atender los ruegos, los pedidos, las oraciones, que tú puedas bendecir los trabajos, tú puedas bendecir las familias, los hijos, y que la gracia del Señor pueda seguir siendo soberana en cada familia. Dios Todopoderoso, en esta mañana también queremos pedir la bendición para las personas que han de trazar tu palabra. Bendice, Señor, a la hermana María Ángeles a tener un momento de oración, y permita, Señor, que el hermano Camilo Esparza tenga la unción poderosa de tu Espíritu al trazar tu palabra. Bendícenos, oh Señor. Gracias porque nos das el privilegio una vez más de consagrarnos a ti, y rogamos, Señor, que en este día las gracias celestiales estén sobre nosotros. Bendícenos con tu palabra, lo pedimos por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle el espacio al orador de hoy. Hermano Camilo, aquí está la iglesia. Bienvenido, Dios lo use poderosamente. Buenos días a todos. El día de hoy ya hemos orado, ya hemos pedido para que el Señor responda a cada una de nuestras oraciones. Qué bien que pedimos allí por Anderson, como avisé allí, él ya está mucho mejor, así que sigamos orando unos por otros porque en este momento lo necesitamos como nunca antes. En nuestro tema de hoy, que va a ser corto, tenemos una situación importante, vamos a ver en su palabra, en la palabra de Dios, una situación importante. Y es acerca de, no sé si en algún momento habían escuchado de la multitud mixta, pero hoy vamos a ver el caso de la multitud mixta y qué como pueblo no debemos hacer. Si ustedes van, por ejemplo, a Éxodo 12 y leen los versículos 40 y 41, van a darse cuenta primero de algo, que el pueblo de Israel se parece mucho a la situación que nosotros vivimos actualmente. Así que si ustedes leen allí el versículo 40 nos dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años, dice exactamente allí. Versículo 41 nos dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Yo creo, así como lo acaban de narrar, que Dios es un Dios poderoso. Y Dios profetizó siglos antes que la simiente de Abraham, el pueblo de Israel, iba a ser esclavo en Egipto por 430 años. Iban a ser perseguidos, iban a ser oprimidos, 430 años. Pero al final de ese periodo, saldrían por el poder de Dios de la esclavitud. El movimiento del Éxodo antiguo es un movimiento profético. Lo vimos allí, había una profecía directamente cumplida allí. La primera profecía con fecha exacta del Antiguo Testamento es aquella que acabamos de decir. 430 años de esclavitud. Y el movimiento del Éxodo cumplió esa profecía. Nosotros, de igual manera, nosotros como movimiento, el Éxodo moderno, el Israel espiritual, el pueblo adventista del séptimo día también es un movimiento profético. Dios profetizó siglos antes acerca del surgimiento de este movimiento. Si ustedes van, por ejemplo, a Apocalipsis 10, un tema bien profundo, van a darse cuenta que allí se encuentra detallado este movimiento que Dios usó y usará para terminar la obra del Evangelio. Así como en el Israel de antaño, así como lo acabamos de leer, que cumplió la profecía, ellos también salieron más adelante de Babilonia, salieron de la esclavitud específicamente. El pueblo moderno, el pueblo del Éxodo moderno, el pueblo adventista, también predicó la salida de Babilonia y predicó que saliéramos de la esclavitud. Y precisamente es la última profecía con fecha exacta que cumple el movimiento. Es decir, el movimiento de antaño tuvo una profecía inicial de los 430 años esclavos en Egipto, pero el movimiento
de nosotros, el movimiento adventista, cumple la última profecía también con fecha exacta, y esto no es ninguna casualidad. Tenemos la seguridad entonces de que el pueblo de Dios, o el pueblo que Dios sacó de Babilonia y que está peregrinando aquí en el desierto, es el pueblo adventista, es el pueblo de Dios. Así que primero quería hacer como la comparación allí específica entre el Israel de antaño y el movimiento al que nosotros pertenecemos hoy en día. Tienen muchas comparaciones y es una historia fascinante. Ustedes, Corintios nos dice, Pablo nos dice que lo que Dios escribió, o lo que se escribió allí en el Antiguo Testamento, se escribió para nuestro ejemplo. Y dice, se escribió para que no seamos como el pueblo. Sin embargo, en muchas ocasiones nos parecemos. Y es básicamente porque el pecado es el mismo, y hasta que nosotros no miremos a Jesús y le sigamos como nuestro Señor, el que guía el movimiento, va a ser complicado que dejemos de cometer los mismos errores. Si ustedes van al pasaje, vamos a ir al pasaje, a dos ejemplos en esta mañana, pero vamos a ir a Éxodo 12. Éxodo 12 nos habla de una situación interesante. Éxodo 12, versículo 37 y versículo 38, el mismo que acabamos de leer, pero devolviéndonos un par de versículos. Nos dice el versículo 37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Estaban saliendo de la peregrinación allí en Egipto. El versículo 38 dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Y esto es lo que quiero que notemos en esta mañana. Dice que subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Y ovejas, y dice, y muchísimo ganado. Dios libertó su pueblo a medianoche, como lo habíamos visto. Se le conoce como la marcha de la libertad, porque fue como Moisés, movido por la misericordia del Señor y dirigido por el Señor, saca a su pueblo de Egipto. Entonces tenemos una marcha, la marcha de la libertad. A medianoche es cuando Dios liberta a su pueblo. Entonces el movimiento del Éxodo sale de Egipto y sale, pero aquí nos dice algo interesante el versículo 38. Dice que se le unió una gran multitud de toda clase de gentes. La pregunta es, ¿quién sería esta grande multitud? ¿Quién era esta grande multitud? Nos dice claramente que era de toda clase diversa de gentes. Pero la pregunta que nos haríamos es, ¿por qué iban con ellos? El versículo 38 nos da al menos algunos detalles bien leídos, que si lo leemos de alguna manera, digamos, detallada, nos damos cuenta de algo. Dice que también subió con ellos. Eso quiere decir que no eran de ellos, no era del pueblo de Israel. Subió con ellos, fueron con ellos, ¿sí? Y aquí me hace recordar que normalmente cuando hay manifestaciones o cuando hay una huelga o cuando básicamente hay alguna demostración allí en alguna plaza, en algún lugar, la gente comienza a mirar y si le causa curiosidad, la gente comienza a unirse. Unos no saben ni por qué se unieron, pero de repente terminan metidos en la multitud. Pero bueno, la pregunta que hicimos fue, ¿quiénes eran? Patriarcas y profetas, así como lo acabamos de describir también en este versículo del Éxodo, nos da un detalle más completo. Patriarcas y profetas, la página 286 los describe y nos dice así, y salieron, eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Aquí básicamente está nombrando el mismo versículo que acabamos de leer. Después dice, esta multitud se componía no solo de los que obraron movidos por la fe en el Dios de Israel. Es decir, no solo estaban allí los que habían sido movidos por la fe en el Dios de Israel, sino también de un número mayor de individuos que trataban únicamente de escapar de las plagas, o que se unieron a las columnas en marcha por pura excitación y curiosidad. Interesante. Tenían miedo por las plagas, entonces se unieron. Ellos decían, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? ¿Quién sabe qué nos va a venir si nos quedamos aquí? Se unieron por miedo de repente al castigo de Dios. Ya habían visto lo que Dios había hecho. Por pura curiosidad otros y por pura excitación. Pero ¿cuál era el propósito real que los guiaba a dejar su tierra y sus casas?
Específicamente, pues ya lo leímos, el miedo a las plagas. Sin embargo, ellos tenían una situación en la que habían vivido donde la situación que vivían o el contexto en el que vivían, había sido arrasada su nación por esas plagas. Habían en su pueblo animales enfermos, habían las langostas se habían comido sus cultivos. Había un caos nacional. El Nilo se había podrido. Recuerden que había sido convertido en sangre. Las ranas se habían amontonado allí. Era un país básicamente en ruinas. Así que los egipcios escucharon que los israelitas iban a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra abundante, donde iban a recibir ciudades ya edificadas, donde dijeron, pues mucho mejor para nosotros. Los motivos que podemos ver en el pueblo, en esta multitud mixta, eran básicamente motivos egoístas, ¿sí? Ellos querían ver las glorias de Canaán, querían la recompensa y por eso se unieron. Ahora, debo decir que no siempre la multitud mixta o una multitud mixta tiene que ver, o todas las personas de la multitud mixta eran malas. Seguramente habían personas buenas dentro de la multitud mixta, pero la mayoría siempre nos dice el relato, que ocasionaron problemas. Entonces decíamos que se unieron básicamente porque querían la recompensa. Y dice, si seguimos leyendo Patriarcas y Profetas, termina con una frase interesante. Dice, esta clase de personas fue siempre un obstáculo y un tropiezo para Israel. Otra vez, esta clase de personas, dice, fue siempre un obstáculo y un tropiezo para Israel. Hago la pregunta y la comparación. ¿Será que el Israel moderno, el pueblo adventista, también tiene una gran multitud de gentes, una gran multitud mixta que se une a este pueblo por motivos egoístas? ¿Será que incluso en momentos podemos llegar a ser nosotros esa multitud mixta? Están con el pueblo, nos dice aquí, pero no son del pueblo. Siempre quiero pensar que nosotros, que los que perseveramos, que nosotros los que estamos en este peregrinaje, somos del grupo que persevera y sigue a Jesús. Sin embargo, aquí nos dice, haciendo la comparación, que en el pueblo, así como en Israel de antaño, en el pueblo adventista, también hay una multitud, una grande multitud que está unida al pueblo simplemente por motivos egoístas. Patriarcas y Profetas, otra vez en la página 433, nos dice, la multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. ¿Quiénes eran? Ellos mismos. La multitud mixta daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero. Decían, creemos en el Dios verdadero, renunciamos a la idolatría. Miren, no estaban siguiendo a otro Dios, seguían al Dios verdadero. Decían, ya no somos del mundo, ahora somos el pueblo de Dios. Pero el problema lo sigue diciendo el verso que estamos leyendo. Dice, pero su educación, su disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres. Eso quiere decir, no habían dejado lo que Egipto les había ofrecido. De modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas. Eran los primeros en quejarse. Y grábense esta palabra porque el pueblo de Israel, ¿qué hizo mientras estuvo en el desierto? Queja tras queja, murmuración tras murmuración. Si tuviéramos más tiempo y pudiéramos estudiar la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta de las veces que se quejaron y murmuraron, ¿sí? Si vemos, bueno, a veces nos quejamos y decimos, ¿cómo era ese pueblo de malo? Pero nosotros somos iguales, ¿sí? Pero allí en el pueblo de Israel se quejaban primero porque no tenían agua, un día decían, porque no tenían la misma comida de Egipto. Se quejaban y era una queja que porque el líder solamente le hablaba a Dios. Se quejaban de una manera cada vez que avanzaban en el camino. Se nos dice incluso que durante la peregrinación en el desierto, Israel nunca tomó la Pascua. ¿Sí?
Ustedes pueden leer y también pueden leer allí en la Biblia y no van a encontrar un acto de fe, solo un par de actos de fe, cuando cruzaron el Mar Rojo y cuando cruzaron el Jordán. De resto no van a encontrar un acto de fe. No tomaron la Pascua porque el Señor les tenía prohibido a ese pueblo que había sido rebelde tomar la Pascua. Les estaba enseñando, pero vez tras vez ellos se quejaban. Así que esa era la multitud mixta. La multitud que estaba con el pueblo, pero que no era del pueblo. Los murmuradores, los problemáticos, siempre quejándose, siempre viendo las cosas malas, siempre con prácticas egipcias o prácticas mundanas. Ahora, si ustedes siguen leyendo la Biblia, y les recomiendo también que lean el Patriarcas y Profetas, es un libro profundísimo y que nos detalla allí la historia de los patriarcas, pero cuando nosotros vemos y estudiamos la historia de los patriarcas y profetas, se puede descubrir que vez tras vez hay rebeldía y vez tras vez hay apostasía y pecado en el pueblo, que esa rebeldía y esa apostasía siempre y en mayor medida era generada por la multitud mixta. Fue causado, incitado siempre por la multitud mixta. Quiero recordarles una historia, y la historia de específicamente en el Sinaí, ¿sí? El capítulo 32 de Éxodo nos narra la historia, no vamos a detallarla tal vez por el tiempo, pero el capítulo 32 de Éxodo nos narra una de las apostasías más grandes que sufrió el pueblo allí en el Sinaí. La situación era, después de recibir la ley que el mismo Dios había pronunciado con sus manos, después de ver la gloria de Dios, después de escuchar la voz de Dios que les decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, pero eso no era suficiente para no caer en la idolatría. No habían pasado ni 40 días, Moisés todavía se encontraba allí en el monte, Moisés no regresaba, entonces la nube de todas maneras todavía estaba parada, sentada sobre el monte. Dios los estaba viendo. Les parecía que su dirigente podría haber sido consumido allí en el monte. Y entonces no pasaron ni 40 días y cayeron en la idolatría. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas, otra vez, la página 287. Dice, durante este periodo de espera, o sea, la espera allí abajo, en las faldas del monte, durante este periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído. Y quiero decirles que nosotros también, Dios nos ha dado la ley de Dios y tenemos bastante tiempo para meditar en la ley que hemos oído. Y dice, y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera darles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Dense cuenta, ahí está el secreto para vencer la tentación, ¿no? Si nos consagramos, si buscamos en entendimiento los requerimientos de Dios, si humillamos nuestros corazones, lo dice Crónicas, ¿cierto? Si mi pueblo que mi nombre invoca, se humilla delante de mí, entonces oiré. Y dice, incluso sanaré su tierra. Pero dice, si hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así. Y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Muy pronto, dijimos. Y dice específicamente aquí, esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Qué interesante. Esa idolatría que se genera allá, se genera inicialmente instigada por la misma multitud mixta. Dice, sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso de Egipto. Algunos dijeron, regresemos a Egipto, ya Moisés murió y hasta aquí llegamos. Pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la mayoría del pueblo decidió no esperar más. Es decir, se cansaron de esperar. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, Moisés, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta, otra vez aquí,
fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Así que vemos que el que generó allí, o los que generaron allí la instigación, fueron la multitud mixta. Ellos fueron los que comenzaron a murmurar. Y a veces esas murmuraciones, o la mayoría de veces esas murmuraciones, llegaron también a oídos de los que estaban dentro del pueblo. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? La historia nos dice en Éxodo 33 que le dijeron a Aarón, haznos ¿qué? Un Dios para que lo veamos. Y adoraron al becerro de oro, no como un dios egipcio. Ellos de todas maneras no lo adoraron como un dios egipcio. Los adoraron como el que nos sacó de Egipto. Eso quiere decir que adoraban a Jehová a través del becerro. Si no, no se hubiesen unido a la apostasía. Decían, queremos a alguien que nos dirija, algún Dios, el Dios que está allí que nos dirija. Y algo terrible pasó. Moisés bajó, y ustedes saben que cuando él bajó, lo primero que hizo fue ver cómo así que le pasó al pueblo. Y entonces Moisés quiebra las tablas del pacto. Le pregunta, ¿qué has hecho, Aarón? Él dijo, y Aarón en respuesta, ustedes saben, siempre nos reímos de la respuesta de Aarón porque básicamente es así, pero aunque nos reímos, a veces nos pasa. Mire, decía, esta gente, mira, tu pueblo, ya no era ni siquiera, no se metía dentro del pueblo, sino tu pueblo. Yo les dije que no lo hicieran, pero pues si yo no lo hacía, ellos me iban a matar. Así que entonces ellos me trajeron oro, yo lo junté, lo tiré al fuego y salió un becerro, ¿no? Eso fue lo que dijo Aarón. Lo tiré allá y solito se hizo un becerro. Qué excusa la de Aarón, ¿no? La multitud mixta, entonces, la instigadora. Ahora, hoy nosotros no tenemos becerros de oro literales, ¿sí? Pero entre la multitud mixta, que está entre el pueblo de Dios, también hay cabecillas, ¿sí? También hay personas que todavía no han sido convencidas por la obra que Dios hace en nuestros corazones y llevan al pueblo a Dios a costumbres antiguas, a las costumbres antiguas de Egipto, a costumbres paganas. Muchos dicen que la iglesia adventista tiene muchas prohibiciones, que muchos dicen, no tenemos que seguir todas esas cosas que la iglesia nos dice. Cree solo en Cristo y lo demás no importan, muchos dicen. Los murmuradores siempre contra los del pueblo de Dios. ¿Será que ahora la pregunta que hago también es, ¿ustedes creen que esta gente es mucha o poca? Es mucha, ¿no? El texto al menos que acabamos de leer dice una multitud. Una multitud es porque es mucha, de toda clase de gentes. Yo seleccioné aquí algunos textos hablando del pueblo adventista y dice, hay una condición alarmante, dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5. Dice, hay una condición alarmante y hace una pregunta. ¿Y qué ha causado esta condición alarmante? Muchos han aceptado la teoría de la verdad, y dice allí, muchos han aceptado la teoría de la verdad sin haber experimentado una verdadera conversión. Y eso nos incluye a veces a nosotros. Muchos hemos aceptado la verdad sin ir a la profundidad de la verdad y entonces, por ende, no tenemos una conversión. Yo sé lo que digo, dice Elena de White. Son pocos los que experimentan un verdadero arrepentimiento por el pecado, que realmente sienten profundas y agudas convicciones de la depravación de su naturaleza no regenerada. El corazón de piedra no es cambiado por uno de carne. Pocos son los que están dispuestos a caer sobre la roca y ser desmenuzados. Profunda, ¿no? Profunda y además alarmante, porque dice, es una condición alarmante la que vivimos. Otra, mire, cuando los árboles que no llevan fruto sean cortados por quien utilizan la tierra, cuando las multitudes, aquí dice, de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se van a manifestar con expresiones de alabanza en sus labios, se alistarán bajo la bandera de Cristo. Es decir, hay muchos que instigan, ¿cierto? Pero están allí en lo oscuro las personas que realmente creen en Jesús. Y dice, cuando se levanten, entonces la bandera de Cristo volverá a levantarse. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arraigarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes van a ser las estrellas.
Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, aparecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Interesante. Pero la multitud siempre está allí. Otra. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos, otra vez la multitud, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Otra, seremos probados de todas maneras hasta que toda la escoria y el vil metal desaparezca. Solo quede oro puro. Hay una obra que hacer en su favor. Tienen que ser profundamente humildes y combatir contra el yo y una voluntad insumisa, porque en caso contrario, ciertamente caerán en la trampa del enemigo. Y la última, y por haberse multiplicado, hablando allí de Mateo, por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. La promesa es, de todas maneras, hacia los fieles: yo honraré a los que me honran. Vamos a ir al último caso, otro caso, para finalizar. Números 11, hablando de la multitud mixta. Pero ustedes pueden leer y se pueden dar cuenta que cada vez que hay una murmuración e instigación, por lo menos hay una persona de la multitud mixta. Versículo 4 de Números 11. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué dice allí? La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, sintió el deseo, a veces engañados por nuestros sentimientos, ¿no? Pero sintió un deseo de volver a lo que habían hecho antes en Egipto. Y los hijos de Israel, dice, contaminados por la multitud mixta, volvieron también a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Así que tuvieron un deseo. ¿Quién nos diera a comer carne? Fue lo que preguntaron. Les hago otra pregunta. ¿Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto? Claro, ¿cierto? ¿Alguna vez les faltó la comida? No, de hecho podemos ver cosas milagrosas, ¿no? El calzado nunca se les acabó en el tiempo en que estuvieron en el desierto. Nunca se les acabó el calzado. Las ropas tampoco se les acabaron. Veían la columna de fuego de noche cuando en el desierto hay frío y la columna de nube en el día cuando el calor era insoportable. Así que durante toda su estadía siempre la provisión de Dios estuvo. O sea que nunca les faltó comida. ¿Qué les dio Dios para quitarles, digamos, o más bien, qué les dio Dios para alimentarlos en el desierto? Les dio maná, ¿no? Lo hemos visto en varias ocasiones, les dio maná. Y les hago otra pregunta, ¿será que hubiera sido fácil para Dios darles carne en vez de maná? ¿Será que si Dios quisiera darles carne, les hubiera dado carne y los hubiera podido proveer de carne? Claro. Claro, Él les hubiera podido dar carne. Lo hizo cuando el pueblo le pidió, de hecho, carne, y les dio tanto que sobraba. Ustedes recuerdan incluso al menos la primera vez allí en el milagro que hizo Jesús, les proveyó y sobraba para todos. Dios puede proveer lo que Él quiera para todos. Ahora, si eso es así, entonces ¿no podía Dios haberlos alimentado con carne? Sí, Él los podía haber alimentado con carne. La pregunta es, ¿por qué entonces les dio maná? Si él podía haberlos alimentado por carne y no quería que cambiaran su dieta, ¿por qué les dio maná? Patriarcas y Profetas, en la página 349 nos da la razón. Dice, Dios pudo haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná. Es decir, Él les hubiera podido dar carne así como les proporcionó maná. Pero para su propio bien se les impuso una restricción. ¿Por qué les dio maná? Para su propio bien.
Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. ¿Qué quería hacer Dios? Habían alimentos más apropiados y Dios quería cambiarles esa dieta. Era mucho más apropiada. Si Germán está hablando, no lo escuchamos bien de repente. ¿Sí? Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre. ¿Sí? Como nosotros, es que ahorita vamos a darnos cuenta, pero su apetito había sido pervertido, pero debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre. Los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén, por este motivo, los israelitas en gran parte fueron privados de alimento de origen animal. Nosotros también estamos en un recorrido hacia la patria celestial. Dios también nos ha dado maná, ¿sí? Nos ha dado la verdad acerca de qué es el maná, ¿sí? Y es básicamente por nuestro bien. Ustedes creen que Dios hace las cosas por nuestro mal. Aquí está claro que Dios hace las cosas por nuestro bien. Veamos la similitud con nosotros, ¿no? Con el Israel espiritual. Él sabe lo mejor para nosotros en su plan. Él tiene sus razones. Ahora, al igual que la multitud de antaño, hay gente dentro del pueblo que no está de acuerdo con lo que Dios hace con su pueblo. No tienen importancia estas cosas, dice. El reino de Dios, al fin y al cabo, no es comida y bebida, entonces eso no es importante. Y entonces comienzan a murmurar. Pero les digo una cosa, no están murmurando contra Elena de White. Murmuran contra el mismo Dios que dio la dieta, ¿sí? Y dicen, ¿quién nos diera a comer carne? El pueblo de Israel estaba realmente acostumbrado a una dieta sencilla en Egipto. Pues básicamente eran esclavos, ¿sí? Dense cuenta, miren lo que pasa aquí porque la dieta era sencilla. Patriarcas y Profetas 3:49. Nuevamente comenzaron a clamar pidiendo carne para comer. A pesar de que se les había suministrado maná en abundancia, no estaban satisfechos. Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla. Es decir, mientras estuvieron en Egipto, su alimentación era común y sencilla, pero su apetito aguzado por las privaciones y el trabajo rudo la encontraba sabrosa. Es decir, mientras estaba en el trabajo, no importa que fuera sencilla, es sabrosa para nosotros porque es lo que tenemos. Pero muchos, y miren otra vez, aquí está la multitud mixta, pero muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo. Y estos fueron los primeros en quejarse. Cuando estaba por darles maná, un poco antes de que llegaran a Israel al Sinaí, Dios les concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se la suministró solamente por un día. Y vamos a la historia. Números 11:7. Bueno, no, hablando aquí del maná más bien, ¿sí? Números 11:7 y 8 hablando del maná. Dios les había suministrado solamente por un día. Y sabemos incluso más adelante que cuando les suministró, ¿qué pasó cuando comieron? Dice que comieron hasta que les salió por las narices y muchos murieron en ese día, ¿sí? Pero Números 11:7 nos habla del maná, de la comida que Dios proveyó para nosotros. El versículo 7 nos dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedilio. Versículo 8, el pueblo se esparcía y lo recogía. Miren lo que hacían con el maná. Lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros, o lo cocía en la caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. También otro nos dice que era como sabor de hojuelas dulces, de miel, dice allí, ¿sí? Eso quiere decir que este alimento que Dios les había dado era un alimento completo, un alimento que tenía todos los nutrientes. Su sabor variaba, no es que tuviera solamente un sabor, su sabor iba variando y cada vez ustedes pueden verlo que como lo hacían, su sabor iba variando. Eso quiere decir que era un alimento versátil. ¿Quién no quisiera hoy en día algo así?
Sí, hoy todo el mundo busca el secreto de la alimentación, pero ¿quién no quisiera que solamente en un alimento estuviera todo y no tenerse que preocupar por comprar tantas diferentes cosas para que sean nutrientes? Yo, por ejemplo, a mí me pareciera genial que tuviéramos un alimento así, ¿sí? Pero Dios lo proveyó además para que no se enfermaran. Eso era, no quería que en el desierto ellos se enfermaran y por eso lo proveyó. Era pan del cielo. Además sabemos que significa también a Jesús, nuestro pan del cielo, ¿sí? Era como aceite de oliva nuevo con ese sabor que tenía. Podía saber a miel, podía saber a torta. Pero entonces el pueblo se queja. Queremos carne, estamos cansados, ¿sí? Y entonces la ira de Dios se enciende contra el pueblo. Y Moisés, que había intercedido por su pueblo en el Sinaí antes, ¿cierto? ¿Recuerdan en el Sinaí que intercedió por su pueblo? Le dice, ya cuando hicieron el pecado en Sinaí, Dios dijo, voy a destruir a este pueblo y seguramente voy a sacar de ti, Moisés, una nueva nación. Este pueblo ya es incircunciso, este pueblo no escucha, este pueblo, eso fue lo que Dios iba a hacer. Pero miren que Moisés se levanta y le dice, Señor, mira, por amor a ti mismo, no los destruyas. ¿Sí? Sí, ellos son rebeldes, pero son tu pueblo. Le dice incluso a Moisés, ¿qué van a decir los egipcios cuando vean que quedaron postrados en el desierto después de todas las maravillas que has hecho? Y le dice, Señor, recuerda tu pacto. Señor, incluso les dice, si tú destruyes al pueblo, bórrame a mí del libro de la vida. Este es el oficio. Ofreció su vida eterna específicamente por el pueblo. Eso es lo que hace un verdadero líder. El amor de un líder por su pueblo. Él no se apartaba y decía, yo soy más santo que los demás y ellos que se mueran. No, él no se apartó. Él no decía, yo soy el único santo. No decía, voy a hacer un nuevo pueblo y ya que ese pueblo pues se lo lleve. No, Moisés los defendió. Moisés aquí representó a Jesús, ¿sí? En este momento. Moisés entonces, en el caso en que estamos viendo, vuelve a interceder por el pueblo. Otra vez el pueblo ingrato, otra vez cayendo, no había pasado mucho tiempo desde el Sinaí y otra vez cayendo en el error. Ahora Moisés dice, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Sí? No hace ni un tiempo que Dios les perdonó la vida y ahora ¿qué voy a hacer? Y por eso el versículo 13 de Éxodo, el capítulo que estamos leyendo, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque ellos lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Otra vez el Señor, Moisés pidiéndole al Señor, Señor, ¿de dónde voy a conseguir carne? Dios entonces dice, ¿quieren carne? Bueno, entonces les vamos a dar de comer carne. El pueblo, ¿sí? Los que pidieron, específicamente, aquí fueron los de el pueblo, pero los que no estaban convertidos fueron los que iniciaron esto. Elena a estas personas Elena de Juárez los llama los medio convertidos. Tienen un conocimiento intelectual de la verdad, pero sus corazones no han sido tocados con el ardor genuino del amor de Cristo. La justificación que Dios ha hecho por nosotros, la muerte en la cruz por nosotros, no es licencia para que nosotros sigamos pecando. Sabemos que necesitamos aceptar al Señor y Él nos transforma y quita y remueve el pecado de nuestras vidas. Por eso es necesario que nuestros corazones sean tocados con el genuino amor de Cristo. Algunos dicen, este pueblo está tan contaminado, este pueblo adventista, lo que debemos hacer es salirnos para no contaminarnos más con este pueblo. Algunos dicen, este pueblo es Babilonia, debemos salir. Pero Dios nos ha dado este movimiento. Dios no ha levantado un nuevo movimiento. Dios nos ha dado este movimiento. Dios nos ha puesto aquí como sus atalayas y Dios va a usar más adelante un zarandeo para esta misión. Para dividir la cizaña del trigo. Pero no es labor de nosotros y tampoco labor de nosotros salirnos. ¿Sí? A veces decimos, ¿cómo este pueblo es tan pecador? ¿Sí? Pero no es nuestra labor. Recordemos el ejemplo de Moisés. Moisés no se salió nunca del pueblo y nunca dijo, voy a hacer otro pueblo. Las parábolas nos indican específicamente que va a haber un zarandeo dentro del pueblo y Dios mismo es el que se va a encargar de hacer la división. ¿Sí? Su palabra además lo indica. Miren, este es un texto más para terminar con una conclusión allí. Ezequiel 20, el versículo 35,
nos habla de esta obra que Dios va a realizar más adelante, que no nos corresponde a nosotros, ¿sí? Ezequiel 20, versículo 35. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Es decir, los llevaré a la prueba y estaré con vosotros y litigaré con vosotros cara a cara. 36. Como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, está hablándonos a nosotros. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, dice él, la vara del castigo. Al que ama, reprende. Dice, castiga a tu hijo con vara. Él dice, el Señor también, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Interesantísimo. 38. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Es decir, esa obra de sacar a la multitud mixta, a los que no son convertidos, solo la hace Dios. Apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Están peregrinando con el pueblo, pero no van a entrar a Canaán. Viene un zarandeo grande en nuestro pueblo. Sin embargo, hay una misericordia de Dios. La misericordia de Dios al día de hoy está extendida. Hay todavía esperanza si hemos a veces formado parte de la multitud mixta. Y claro que lo hemos hecho todos. Yo soy el primero en que seguramente he actuado como unos de la multitud mixta. Pero sin embargo, aún la misericordia de Dios está abierta. El Señor nos dice hoy, yo no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su mal camino, que se vuelva el impío de su mal camino, que se convierta a mí, es lo que quiere Dios, y yo lo sane. Y dice otra vez, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Si esta mañana Dios nos ha hablado, si notas que en tu vida todavía hay cosas que se parecen a los de la multitud mixta, que sin saberlo has estado uniéndote en espíritu a la multitud de los que murmuran, de los que se quejan, a la multitud mixta, debemos decirle al Señor en esta mañana, límpiame, Señor, purifícame, quita la escoria de mi vida, dame la fuerza para salir victorioso del pecado, que Cristo pueda vivir en mí. Debemos decirle hoy con deseo, quiero entrar, Señor, en la Canaán celestial. No quiero quedarme rezagado como se va a quedar la multitud mixta, ¿sí? Quiero entrar en la Canaán celestial. Y ustedes que están ahí en sus hogares seguramente, díganle en este momento al Señor, Señor, transfórmanos, Señor, cámbianos. Pídanle o pidámosle un espíritu dócil, un espíritu humilde para poder aceptar su voluntad. Porque el Señor está deseoso de salvarnos, solo que nosotros en nuestra indiferencia nos hemos apartado de Él. Pero no podemos seguir así. No podemos seguir con el mundo y también dentro de la iglesia. Recuerden el mensaje de la Odisea. Es bueno que seas caliente o tibio, o frío, pero nunca tibio, porque los tibios van a ser vomitados de la boca del Señor. Entonces, que el Señor mismo, que no quiere la muerte del impío, ponga en nuestros corazones a Jesús a través de su Espíritu Santo, que nos salvó una vez del pecado, pero que está dispuesto a través de su Espíritu Santo a transformar nuestras vidas y hacernos aptos para la Canaán. Ese es el mensaje de esta mañana que tenía Dios para nosotros, y seguramente que de aquí podamos aprender varias cosas, que el Señor pueda enseñárnoslas a nuestra mente, que Él nos ayude a comprender. Si de repente a veces nos parece muy duro el mensaje que Dios tiene para nosotros, Él no es duro, Él lo hace, y lo acabamos de leer, castiga con vara, básicamente porque Él quiere que nosotros estemos pronto en la Canaán celestial. Que ese sea nuestro deseo para el día de hoy. Amén. 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 Qué bendición. Vamos Amén. seguramente a pedir la bendición de Dios en esta mañana. No sé, pastor, si lo hago o... Sí, ore. Bueno, vamos entonces a orar al Señor. Señor, gracias porque nos has dado este mensaje en esta mañana. No queremos ser parte de la multitud mixta. Es verdad, Señor, seguro muchos hemos venido con costumbres
del mundo, Señor. Hemos venido con esas costumbres que no son las que tú quieres, Señor. Por eso hemos entrado a este pueblo para que en el peregrinaje, Señor, nosotros podamos transformar nuestros caracteres, para que tú lo hagas en nuestras vidas, nosotros no, Señor. Para que tú nos digas cuál es el camino que debemos andar. Perdón, Señor, en esta mañana por las veces que hemos murmurado, han sido bastantes. Nos quejamos, Señor, por la comida, por las restricciones, porque tenemos que guardar muchas cosas, porque pareciera que es complicado seguirte, Señor, pero no. Es sencillo, simplemente es mirarte, Señor, a través de tu justicia, tú la implantas en nosotros y eso es entonces cuando podemos estar dispuestos a seguirte, Señor. Perdona nuevamente nuestro pecado y si en esta mañana hay alguien que se ha conectado con alguna tristeza, con algún dolor, por favor, Señor, sana ese dolor, pero por favor también haznos entender que debes transformarnos y que en ocasiones, para que nosotros comprendamos, tienes que usar la vara, Señor. Permite que esa vara tenga en nuestro corazón cabida y que haya una transformación en nuestras vidas. Síguenos acompañando durante este día, ahora que salimos a nuestras actividades. Y gracias, Señor, porque eres un Dios grande, porque eres un Dios poderoso y porque puedes cambiarnos. Guíanos, síguenos acompañando, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Gracias, hermano Camilo, por la disertación en esta mañana. A todos les deseamos un bendecido día, que el Señor les guarde. Amén.